que nos centraremos más bien en la teoría del arte, independientemente de la cultura, la época y el género artístico. Es decir, vamos a hablar de qué es teorizar, qué implica teorizar y sobre qué se teoriza, por qué teorizamos, y aquello que es el motivo de la teoría o del debate serán unos objetos, unos artefactos que pueden ser obras de arquitectura, pintura, una composición musical, un vídeo, etc. Es decir, cualquier creación humana, o cualquier creación artística o creación humana. Creaciones que en la mayoría de los casos nos las encontramos, ya sea porque el encuentro es fortuito, ya sea porque vamos a verlas, o a contemplarlas, o a escucharlas, y nos podemos en todo caso preguntar sobre qué significa o qué pretende el artista o el creador con este tipo de creaciones. Y por tanto, la arquitectura va a aparecer, pero no es el objeto central del debate, cosa que es distinto a lo que ocurre con las clases de mañana, que por otra parte se centran en ir recorriendo teorías del siglo XX y del siglo XXI, mientras que en este curso de tarde iremos cogiendo teorías y comentarios de múltiples culturas y de múltiples épocas. Es decir, no es ni un curso de teoría antigua o moderna, sino un curso de teoría en general centrado en la relación que podemos mantener con la creación humana. Es decir, por qué se crea y qué es lo que nos puede aportar, si es que nos aporta algo, el encuentro con dicha creación. Es un principio, es decir, esto es, por tanto, una diferencia sustancial con el grupo de mañana, y idealmente, sé que es imposible, idealmente incluso si asistís a una clase de la mañana online, pues a lo mejor podéis no asistir al de la tarde para no sobrecargar, digamos, la docencia. No es en absoluto una obligación, es simplemente una recomendación, teniendo en cuenta que por suerte o por desgracia podemos tener un material de más fácil acceso que el tener que desplazarse a la escuela por la mañana para asistir a una clase cuando no nos toca. Simplemente un comentario. Bien, voy a explicar lo que haremos los miércoles y los viernes. Es decir, los miércoles por la tarde haremos la clase, digamos, teórica, de la que hoy vamos haciendo una introducción. Los viernes estarán dedicados a la práctica. Bien, las clases teóricas, las clases de los miércoles, siguen un programa que se explica en literalmente 2 líneas. Intento que el curso sea lo más sencillo posible, que se pueda contar en muy pocas palabras, porque en realidad lo que vamos a estudiar una relación, y vamos a estudiar una relación personal. En este caso, la relación se establece entre cada uno de nosotros, por tanto, cada persona y una creación humana. Y lo que vamos a estudiar es cómo se produce esta creación y a qué da lugar. Y por otra parte, qué se tendría que cumplir o seguir para que esta relación sea fructífera y no sea simplemente un encuentro casual y absolutamente anecdótico. Primeramente, nos preguntaremos qué es esto de teorizar. Y hay una cosa curiosa. A mí al menos me sorprendió mucho cuando lo supe. Claro, para mí teorizar significaba reflexionar, pensar, elucubrar sobre algún problema, mejor dicho, sobre algún tema, un poco prescindiendo de los casos particulares, o mejor dicho, siendo los casos particulares simples ejemplos de lo que es teorizar. Pero de algún modo, yo pensaba que teorizar de algún modo era abstraer, es decir, prescindir del caso concreto para tratar de encontrar alguna razón sobre un determinado fenómeno.
Y, evidentemente, en este caso, pensaba que la teoría se realizaba con la razón y que, por el contrario, los sentidos más bien debían ser obviados o literalmente había que prescindir de la información sensible, porque esta en principio es engañosa. Es decir, y es cierto, podemos tener la sensación de que los sentidos nos engañan. Podemos tener visiones, existen alucinaciones, espejismos, es decir, incluso hay todo un vocabulario que se refieren a imágenes que son engañosas. ¿Qué significa? Que son imágenes de cosas que no existen, pero que aparecen de manera tan convincente que podemos realmente creer en la existencia de aquello que muestran. Es el típico caso del espejismo. Y un espejismo es algo que nos llega por la vista. Y la vista, en principio, es incapaz de discernir, de darse cuenta que lo que estamos viendo no es nada más que una ilusión. Y por tanto, y sobre todo en la tradición occidental, hay un rechazo o al menos una consideración muy crítica de toda la información que podemos obtener a través de los sentidos, de la vista, del oído, del gusto, etcétera, etcétera. Bien, esto si atendemos a lo que para mí era lógico, que es teorizar. Teorizar es literalmente silenciar los sentidos y tratar de concentrarse y de pensar en un problema. La sorpresa para mí fue descubrir que el sustantivo teoría o el verbo teorizar procede del griego y que procede de un verbo que significa contemplar, que es evidentemente justo lo contrario de lo que había hecho antes, porque implicaría que la teoría se realiza con la vista, cuando antes pensaba seguramente justamente que la teoría tenía que prescindir de cualquier información sensorial. Los sentidos nos engañan. Hay una cosa curiosa. Un teórico en griego es un espectador. Y hay una cosa curiosa. Todavía hoy en día la palabra, el sustantivo teoría, tiene un significado que yo desconocía, pero existe, que es desfile o procesión. Una teoría es una procesión. ¿Todo esto qué significa? Significa que en Grecia, y esto es el verdadero significado de teoría, porque cuando hacemos un estudio etimológico intentamos encontrar la raíz de la palabra, es decir, el significado que una palabra adquiere cuando designa por primera vez una acción o un objeto. Y por tanto, de algún modo está diciendo cómo este objeto o esta acción es percibida por primera vez. Bien, una teoría la teoría es mirar atentamente, o teorizar, perdón, es mirar atentamente. ¿Y esto qué significa? Significa que, primeramente, se produce un encuentro voluntario o casual, pero hay un encuentro entre algo que nos llama la atención. Es decir, en vez de pasar de largo, que es lo que suele pasar, por el contrario, hay un elemento que se me encara, es decir, se me pone delante, lo encuentro y me detengo. Y me detengo, curiosamente, no para apartarlo, destruirlo, sino para observarlo. Evidentemente, esto implica que primeramente considero que aquello que tengo delante merece ser observado y tiene que ser tratado no como un elemento molesto o una situación molesta, sino una situación, iba a decir, digna de estudio. Con lo cual, esto implica que aquello que tengo delante y que motiva mi ejercicio teórico posee una serie de cualidades o de características que me llaman la atención y que considero que estas cualidades o características de aquello que tengo delante pueden ser significativas para mí, para bien o para mal. También esto significa que teorizar
teniendo en cuenta que si la teoría se ejerce principalmente con la vista, atiende a la apariencia de las cosas, a lo que se muestra, a lo que vemos. Que esto, de nuevo, va en contra de la definición tradicional de la teoría, puesto que siempre se considera que las apariencias son como las ilusiones, las fachadas o los espejismos, meras imágenes que no guardan relación con lo que hay detrás, si es que hay algo, y que por tanto, para poder teorizar correctamente, tengo que ir más allá de las apariencias, prescindiendo de ellas. Por el contrario, según la definición originaria de la teoría o de teorizar, por el contrario, lo que tengo que observar atentamente es lo que se muestra, con la idea que la apariencia en este caso sí es significativa y que puede decir cosas importantes sobre lo que es aquello que estoy observando. Es decir, teorizar es, primeramente, la teoría implica un respeto. Tengo algo y en vez de darle una patada, lo observo, aunque solo sea un momento. Es decir, le presto atención. Y aquella cosa que hasta entonces pasaba completamente desapercibida, a la que nadie prestaba atención y que era por tanto un objeto más entre las cosas, de golpe cobra protagonismo, porque establece una relación conmigo y yo le otorgo una cierta importancia. La tiene porque me detiene, yo tengo prisa, tengo otras cosas que hacer. ¿Cómo es que de golpe me paro para observar cuidadosamente y observar sin tocarlo, sin tocar las cosas, manteniendo las distancias, lo cual inevitablemente significa que aquello que tengo delante y que es motivo de mi observación tiene importancia para mí. Es algo que se presenta, que se me presenta. Hay una cosa curiosa, la palabra teoría está relacionada con el sustantivo theos, el sustantivo griego theos, que significa Dios o divinidad. Por tanto, una teoría es la observación de algo que se presenta o aparece ante mí y tiene un cierto carácter, iba a decir, casi sobrenatural. Es algo inesperado, algo en el que en absoluto estoy pensando, y que de golpe esta cosa o esta acción me sorprende positivo o negativamente, pero al menos me sorprende, es decir, me obliga a reflexionar tanto sobre aquello que se muestra como sobre mí, porque también me pone en cuestión. ¿Cómo es que yo de golpe me detengo para observar esto? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Acaso esto que tengo delante me está turbando o perturbando de tal modo que tengo que reflexionar tanto sobre lo que tengo delante como sobre mi propia reacción de sorpresa y detenimiento ante lo que tengo a la vista? Es decir, la teoría en realidad es un ejercicio de reflexión sobre una relación que se establece, tanto sobre aquello que me apela, que me despierta la curiosidad, también sobre mí mismo, que yo de golpe me veo movido por la curiosidad por algo en el que yo hasta entonces no había prestado ninguna atención. Cuando decía que una teoría tiene todavía hoy en día el significado de desfile o de procesión, estoy aludiendo desfile o procesión. Los desfiles pueden tener una connotación militar, o cívica o militar. La procesión casi siempre tiene una connotación religiosa y por tanto es un camino, es un viaje que se emprende hacia un determinado lugar suficientemente importante donde se encuentra una fuerza, una figura sobrenatural, una divinidad, etc. Algo evidentemente que me rebasa. Y una procesión
es un viaje en contacto, un viaje hacia lo sobrenatural. Forma parte de los rituales sagrados, tanto en las religiones modernas, el Islam o el cristianismo, por ejemplo, como en el hinduismo, es decir, religiones que todavía se practican hoy en día, y no hablemos en religiones que se practicaban en otras épocas. Es decir, la procesión es un elemento central porque articula la relación entre una comunidad, es decir, unos humanos, y algo que les rebasa, y algo en el que, por una figura en el que además depositan todas las esperanzas. Y por tanto, es un desfile o una procesión, es un medio que nos pone en contacto con elementos con los que habitualmente no lograríamos conectar, pese a lo que nos pueden aportar. Esto significa, por tanto, que la teoría implica agudizar la vista. Es decir, implica el estar atento, el ir observando las cosas, aceptando que la cara que tienen, la cara que nos muestran, no es engañosa, sino significativa, y que nos dice, por tanto, cosas importantes sobre lo que son aquello que estoy observando. Esto es, en principio, lo que es la teoría. Es un ejercicio de meditada y cuidadosa observación del mundo. Es, por otra parte, una lección. Es una lección estética, evidentemente, porque descubro cualidades de las cosas, pero también es una lección ética, porque de algún modo designa un tipo de acción que es respetuosa con las cosas que me rodean. Primeramente porque les doy importancia, no las minusvaloro, no las ninguneo, no considero que son cosas absolutamente prescindibles, sino que son importantes para mí. E importantes para mí significa que me pueden aportar, me pueden enriquecer. Y por tanto, en tanto que son cosas significativas para mí y para otras personas, por tanto para una comunidad, el ejercicio teórico es un ejercicio que, digamos, me beneficia o me hace bien porque me permite entrar en contacto y aceptar cosas en las que hasta entonces no había pensado. Esto sería, en principio, lo que es la teoría. Pero ¿sobre qué se teoriza? Estamos hablando de cosas, de acciones, de desfiles, de procesiones. Se puede teorizar sobre cualquier cosa. Cualquier elemento, esta misma hoja, que de golpe la observo, me puede llamar la atención. Teniendo en cuenta que lo que hacemos es la teoría del arte, inevitablemente el elemento sobre el que se va, el elemento en el que me voy a fijar o la relación que voy a estudiar es la que se puede llegar a establecer entre una escultura como está allí, independientemente de sus cualidades estéticas, que son seguramente muy pocas, entre una creación humana y yo. Por tanto, una vez explicado qué es y qué significa, qué implica teorizar, empezaremos a centrarnos sobre aquello sobre lo que teorizamos. Y por tanto, vamos a empezar a reflexionar sobre lo que es la creación humana. Utilizo más bien la expresión creación humana que obra de arte, porque, como veremos, la expresión obra de arte, o el sustantivo arte, curiosamente son expresiones o palabras que, aunque tengan una historia, evidentemente vienen del latín, sin embargo designan un tipo de objeto que curiosamente no existía antes del siglo XVIII en Europa y en muchas otras culturas no ha existido prácticamente hasta hoy en día. Incluso hay algunas culturas donde no existe el concepto de arte. Y veremos por qué. El concepto de arte es un concepto moderno que se refiere a unos objetos muy particulares. Por tanto,
esto no implica que, esto no implica que, digamos, el ser humano, desde que existe, no ha producido objetos, no se ha pintado, no se ha esculpido o no se ha fijado en elementos naturales que le han llamado la atención, pero es por eso que prefiero utilizar la expresión creación humana, es decir, la producción de un objeto o de una acción con una determinada finalidad. Haciendo un inciso sobre lo que he comentado anteriormente, he dicho que la creación humana es una producción, una manufacturación que el ser humano realiza, pero también he dicho que puede ser un objeto cualquiera que llama la atención del ser humano. Me estaba refiriendo a una piedra que es una auténtica piedra en la teoría del arte. Es una piedra que tiene el tamaño de mi mano, más o menos, y que reproduce una cara. Es un guijarro en que tiene dos agujeros, dos agujeros y una especie de un agujero más importante, y que cuando uno lo mira, teniendo en cuenta que este guijarro tiene una forma redondeada, evidentemente lo que estamos viendo es una cara con dos ojos, algo que se asemeja a la nariz y una boca. Por tanto, esto es una creación, producto manufacturado por un ser humano que ha querido hacer una cara. El problema que surge es que esta piedra tiene 4 millones de años. Primeramente, y hace 4 millones de años estamos con los Australopithecus, y por tanto ni Homo sapiens sapiens, ni Homo sapiens, ni habilis, nada. Es decir, estamos todavía en una fase muy inicial de la separación del futuro género humano. Por tanto, esto no lo puede haber hecho un ser humano porque el ser humano todavía no existe. Esto por un lado. La otra cosa muy sorprendente es que esta piedra se encontró en medio del desierto, el desierto que está entre Israel y Egipto. Y no hay piedras. Esta es la única piedra. Con lo cual, obviamente, esta piedra no es de este lugar. Es más, a unos 400 kilómetros al sur de donde se encontró esta piedra, sí que existen, digamos, una zona llena de guijarros semejantes al que se ha encontrado. La única manera que explique el que de golpe este guijarro se encuentre tan lejos es que alguien la haya transportado, un ser vivo lo haya transportado. Porque lo que parece es que es imposible que corrientes, lluvias, el viento haya podido desplazarlo de tal manera. La pregunta es, ¿qué ha ocurrido? Evidentemente no se sabe qué ha ocurrido. Pero si cuando nosotros miramos este guijarro tenemos la nítida sensación de estar contemplando un rostro humano, por tanto un rostro esquemático sin duda, pero un rostro de un semejante. Es muy posible que hace 4 millones de años un australopithecus haya visto en esta piedra también a un semejante y que por tanto haya proyectado en unas hendiduras casuales en una piedra, haya proyectado un rostro prehumano. Y por tanto, teniendo la sensación que esta piedra de algún modo era un ser vivo, como él, seguramente le dio tanta importancia que en su vida migratoria de África hacia Asia, en este caso, decidió ir caminando cargando con esta piedra, que evidentemente no es nada fácil, y cargándola durante años, es decir, durante toda una vida, lo cual implica, por tanto, que esta piedra de golpe se había vuelto muy importante para él. Y se había vuelto muy importante seguramente porque tenía la sensación
de que era un elemento vivo, que allí había un ser vivo. De golpe, por tanto, esta piedra se convertía en un ser vivo o en la imagen de un ser vivo. Y esto era solo porque un ser vivo, una figura antropomórfica, se había fijado en esta piedra. Esta piedra, de algún modo, no ha sido manufacturada por, digamos, una persona, pero se ha convertido en un elemento digno, un elemento relevante, un elemento tan importante que la vida de aquella persona que lo encontró parecía depender del hecho de estar en contacto con esta piedra. Esta piedra de golpe se había convertido en algo que ya no era una piedra sino un ser vivo, precisamente porque un australopiteco realizó un ejercicio de teoría. Es decir, se fijó en este elemento, tuvo la sensación de que ya había algo más que una piedra y decidió unir su vida con este elemento. Por tanto, la creación humana no consiste solo en la producción o manufacturación de objetos, de espectáculos, etc., sino que también depende de nuestra capacidad de convertir cosas en creaciones humanas, cosas que son semejantes a lo que podríamos haber realizado físicamente. Es decir, hay un ejercicio de proyección en este caso en un elemento natural, para dotarlo de vida. Por tanto, empezaremos a preguntarnos qué es el arte, que es, digamos, sobre lo que vamos a teorizar. Y veremos, curiosamente, que cuando utilizamos la palabra arte, la utilizamos impropiamente. Podemos decir que esta escultura o esta, que diríamos, esto es arte. Y no me estoy refiriendo a, digamos, no estoy calificando o, digamos, enjuiciando este objeto, simplemente lo estoy denominando. Pero en realidad, como veremos, arte designa una manera de hacer o de obrar. El resultado de este trabajo es la obra de arte. Y por tanto, vamos a ver qué significados tiene la palabra arte y qué es una obra de arte. Porque teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer es reflexionar sobre la creación humana, también tenemos que saber qué es la creación humana y en qué se distingue de otro tipo de creaciones. Y evidentemente, en este caso, veremos que bajo o detrás de la palabra o del concepto de arte se encuentran, la palabra arte sirve para designar distintos procedimientos que tienen como finalidad la producción de un determinado objeto. Por objeto, fotografía, película, vídeo, composición musical, obra teatral, pintura, escultura, en lo que tradicionalmente se engloba bajo el término de arte. Posteriormente nos tendremos que preguntar, si ahora ya sabemos lo que es la teoría y lo que es una obra de arte, ¿cómo se tiene que establecer esta relación para que sea productiva? Es decir, ¿cómo me tengo que relacionar con la obra de arte si es que quiero relacionarme con ella? Preciso, no es necesario teorizar, pero si se teoriza es posible que nuestra vida adquiera un mayor sentido. Hay simplemente esto, pero es decisión evidentemente nuestra y es decisión absolutamente lógica de querer entrar en contacto con lo que otras personas han realizado o lo que comunidades han realizado. Por tanto, ¿cómo entro en contacto con una creación humana? ¿Y cómo me tengo que disponer para poder entender aquello que se me presenta? Con un inciso, estoy dando la sensación que yo como sujeto, como espectador, cada uno de nosotros aquí, es el protagonista
de la relación, es el que manda en esta relación entre un objeto y un ser humano. Pero he hablado de relación y en realidad casi tendría que hablar de diálogo. Y en un diálogo no es lo que está ocurriendo ahora, esto es un simple monólogo, sino que es un debate entre dos bandos, o dos puntos de vista, o dos personas. Si aplicamos esta definición de lo que es obviamente una relación, un diálogo, a la relación que podemos mantener con la creación humana, inevitablemente la creación humana no es el objeto, no es solo el objeto del debate o de la atención. Es que también puede ser el sujeto, lo cual en este caso implicaría que nosotros seríamos el objeto que la obra de arte contempla. Porque efectivamente veremos que si nos referimos a culturas antiguas o tradicionales, como todavía ocurre, por ejemplo, en algunas culturas tribales en Amazonas o en Nueva Guinea, por ejemplo, descubrimos una cosa curiosa. Descubrimos que son los objetos, los tótems, las estatuas, etc., las que mandan en la relación. Y son aquellas que deciden con quién se relaciona. Y que por tanto los seres humanos son el objeto de la atención de los tótems. Y por tanto hay personas que están protegidas por una piedra y otras que por el contrario quedan excluidas de la relación que esta piedra o este tótem establece con los miembros de una comunidad. Hay que pensar en una cosa muy curiosa. En culturas antiguas, pero también ocurría en Grecia, por lo tanto en Grecia o en Mesopotamia, curiosamente una ciudad caía no cuando era invadida, ni siquiera cuando era destruida. Una ciudad caía de verdad cuando el invasor lograba entrar en el casco urbano y robar las estatuas de culto. Porque a partir de entonces, pese a la aparente fortaleza de la ciudad, al grosor de sus murallas y al vigor y el número de sus guerreros, sin embargo, esta ciudad se consideraba entregada porque había perdido aquellos elementos, aquellas estatuas que la protegían. Es decir, que el vigor y la fuerza de una ciudad dependía precisamente de la presencia de unas estatuas en el centro de la ciudad. Y si estas estatuas desaparecían, es decir, si estas estatuas abandonaban la ciudad, esta estaba perdida. Lo cual evidentemente otorga una fuerza impresionante a lo que es en el fondo una talla o una creación humana. La madre de todas las batallas en la tradición occidental o europea es sin duda la guerra de Troya. La guerra de Troya fue una guerra interminable. En realidad era una guerra que los propios dioses desencadenaron para que los seres humanos se fueran matando lenta e inexorablemente. Los dioses, cansados del ruido y de la presunción humanas, decidieron acabar con la raza humana, pero acabar de un modo particularmente cruel, es decir, haciendo que no desaparecieran de golpe, sino que fueran cayendo como una plaga lentamente, matándose unos a otros. Y la guerra duró decenas de años. Y no había manera que un bando acabara dominando al otro. Lo único que ocurría es que se iban eliminando lentamente. Finalmente, los griegos vencieron a los troyanos, evidentemente por una decisión sobrenatural, cuando lograron entrar en Troya secretamente, dirigirse hacia el templo principal y robar la estatua de culto. La estatua de Atenea, que era una talla de madera, como una talla románica, una talla muy torpe, robarla
Y a partir de entonces, Troya se rindió. O mejor dicho, Troya fue tomada muy fácilmente, porque consideraban de que lo que unía, protegía y articulaba la ciudad, lo que le daba vigor y daba sentido, no eran las fuerzas de los miembros de la comunidad, era precisamente la presencia en el centro de la ciudad de esta escultura, de esta estatua mágica. Una vez robada, era mejor no ofrecer resistencia, porque se sabía que la ciudad iba a caer. Bien, esta noción, que es una noción mágica, que sostiene que las obras, que la creación humana puede estar dotada de vida y que es esta creación la que establece o no una relación con nosotros. Por tanto, cuando estamos diciendo que la teoría es un diálogo entre nosotros espectadores y una creación, lo digo en el sentido fuerte, porque ambos componentes, nosotros y la obra, tienen algo que decir a cada uno, y por tanto el espectador no es el que manda, sino que el espectador, al igual que el objeto, puede ser objeto de la atención de la obra. Y por tanto, la obra en este caso se convierte en un sujeto que nos estudia, nos analiza y decide abrirse o no. De algún modo, es posible que nos haya ocurrido alguna vez de ir a un museo, de ver una obra o una película y de salir diciendo que esto no tiene sentido, y en una segunda visita o una segunda contemplación, de golpe tener la sensación, además muy extraña, que de golpe aquello que no nos había dicho nada, de golpe nos parece maravilloso. Y sin saber muy bien qué ha ocurrido. Hace poco han pasado por BTV la película Manhattan de Woody Allen. La primera vez que la vi no entendía a qué venía tanto ruido y tantas alabanzas sobre una película que me había parecido absolutamente insignificante. Vista ahora, no entiendo cómo podía pensar aquello. Bien, simplemente, evidentemente, depende de mi formación, de mi gusto, de las casualidades, etc. Pero también depende de que la película ahora, de algún modo, entró en contacto conmigo, pudo establecer un contacto, o quiso establecer un contacto conmigo. Por tanto, estudiaremos la relación que mantenemos con las cosas y finalmente nos preguntaremos, pero todo esto, ¿por qué? ¿Qué beneficio o maleficio obtengo de ir al teatro, al cine, a un museo o ver vídeos por internet? ¿Qué obtengo? ¿Vale la pena o es una pérdida de tiempo? Y si no es una pérdida de tiempo, y es perfectamente aceptable considerar de que puedo tener otras cosas más importantes que hacer, si considero que puedo pasar, y ya no utilizo el verbo perder, sino pasar un tiempo entrando en contacto con una obra y preguntándome por lo que significa, por su razón de ser, por su significado, por las razones por las que ha entrado en contacto conmigo y me suscita unas determinadas reacciones, si considero de que efectivamente vale la pena pasar o gastar una parte de nuestra vida mirando o leyendo determinadas obras, quizás sea porque estas obras pueden aportarme algo y que por tanto la obra de arte no sería necesariamente prescindible, gratuita, inútil, caprichosa, como podemos legítimamente pensar, sino que por el contrario se erige en algo suficientemente importante para nuestra vida, para que perdamos una parte de nuestra vida entrando en contacto con ella. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos puede aportar? De algún modo, porque somos humanos. Porque si hay algo que distingue a un ser humano de otro ser vivo, incluso de los primates y de algunos
de algunos seres juiciosamente considerados inteligentes, es precisamente la capacidad que tiene el ser humano de proyectarse en unos objetos que reconoce o que modela. Hay una cosa sorprendente. Yacimientos con huesos se van encontrando en todas las partes del mundo. En ocasiones es muy difícil, sobre todo porque si se encuentran fragmentos muy pequeños, es muy difícil saber si aquel yacimiento es un yacimiento animal o humano, o digamos poblado por primates. Uno de los elementos que permite distinguir un yacimiento humano de un yacimiento animal, aunque evidentemente somos humanos, no es solo la presencia del fuego, sino la existencia de unos objetos manufacturados, de tallas, de pinturas, de collares, de una serie de elementos que funcionalmente no tienen un uso evidente, pero que sin embargo seguramente han sido considerados suficientemente importantes para gastar horas, días y años tallando, pintando o esculpiendo estos elementos. Es decir, que lo que permite distinguir un yacimiento humano, prehumano, de un yacimiento animal es precisamente la producción o la creación artística, es decir, la manipulación de la naturaleza. Porque básicamente es esto, la creación. Es un tipo de intervención que da lugar a otro ser u otro objeto que hasta entonces no existía y que a partir de entonces se considera un elemento importante, se incorpora a la cadena de seres y perdura. Por tanto, si somos seres humanos, quizás sea gracias a la producción artística, que es lo que nos distingue. Y por tanto, es posible que la creación humana sea un motivo digno de estudio, porque cuando teorizamos también nos manifestamos como seres humanos, seres sensibles, ante la producción o la creación de seres como nosotros. De algún modo, la teoría implica, de nuevo es una actitud estética y ética, porque implica el pleno reconocimiento de la existencia de otros seres como nosotros, capaces de producir objetos significativos. Bien, por tanto, como no sé qué hora es. Las 4:05. Vale, aún. Si aguantáis media hora más como máximo, de todos modos, a las 4:30 iros todos corriendo y entenderé que la clase ha terminado. Por tanto, este planteo implica que el curso se centra básicamente en el estudio de 4 palabras: la teoría, el arte y la obra de arte, cómo se tiene que organizar, cómo se tiene que teorizar adecuada o correctamente, y finalmente los beneficios, los hipotéticos beneficios que se pueden obtener de la práctica teórica. Sé que práctica y teoría parecen palabras antitéticas. Esto es simplemente lo que vamos a hacer. Del mismo modo que ahora he utilizado un ejemplo que se remonta a algo más lejos que el paleolítico inferior y no el superior, del mismo modo, y antes he mencionado la guerra de Troya o una escultura griega, y antes he mencionado también tribus de Amazonas, iremos viendo que los objetos que van a servir tanto de ejemplo como de desencadenante de las explicaciones pertenecen a géneros artísticos diversos, por un lado, a épocas y a culturas diversas. ¿Esto por qué? Es verdad que cuando estudiamos, y me refiero a todos los que estamos aquí, tanto vosotros cuanto yo, cuando estudiamos tendemos a centrarnos primeramente en nuestra cultura, nuestra época,
nos centramos en los antecedentes de nuestra cultura y, por tanto, es cierto que cuando hacemos historia del arte, nos centramos en Grecia, en Roma, en la historia del arte europeo desde el medioevo hasta nuestros días, hasta 2021. Pero raramente nos centramos en otras culturas y en otras épocas. Esto implica, por tanto, esto seguramente conlleva que podamos tener la sensación de que la creación humana es básicamente occidental o europea, por un lado, o que en todo caso esta creación es o distinta o superior a otras creaciones, lo cual no es cierto. Es decir, el ser humano ha creado y crea en cualquier época y en cualquier cultura y produce objetos tan gratuitos o sorprendentes en cualquier parte. Y por tanto, un poco la idea es mostrar que existen toda una serie de producciones artísticas o creativas que son dignas de estudio y que no necesariamente pertenecen a nuestra tradición. Y que por otra parte el estudio o el comentario o la preocupación por otras culturas también puede enriquecer la nuestra y puede enriquecer la manera que tenemos de observar y de entender la creación humana. Esto tiene que ver, este comentario tendrá que ver con las prácticas que haremos y con la primera visita que vamos a realizar a un museo, que es un museo de culturas no occidentales. Por tanto, los ejemplos que vamos a utilizar, como decía, pertenecen a géneros, épocas y épocas diversas, en absoluto centrado en la arquitectura occidental y menos en la arquitectura moderna o contemporánea. Esto por un lado, y es simplemente esto para intentar que todos nosotros podamos tener una visión más amplia de la creación humana. Evidentemente, esto no implica que necesariamente entendemos la creación de otras culturas, porque entender el contexto es fundamental. Toda cultura, toda obra de arte responde a unas creencias, unas necesidades y unos anhelos. Y obviamente somos incapaces, muy a menudo, de entender las razones que han empujado a producir determinados objetos. No podemos creernos capaces de entenderlo todo, pero sí podemos intentar al menos reflexionar o hacernos preguntas sobre creaciones que son completamente enigmáticas para nosotros, pero que podemos tener en ocasiones la sensación que podrían aportarnos algo si decidieran abrirse a nosotros. Porque evidentemente en un ejercicio de interpretación no es precisamente una violación. No abro el objeto para que revele qué significa, qué es lo que tiene que decirme, sino que muy por el contrario, la interpretación nace de un doble movimiento y expresa una doble voluntad nuestra de acercarnos y de entender la creación, así como el deseo o la voluntad de la creación de abrirse a nosotros. Por tanto, un ejercicio interpretativo es un ejercicio que manifiesta el respeto mutuo entre el intérprete y lo interpretado. Porque evidentemente, si el objeto se cierra en banda, pese a todos los intentos que podamos hacer de entender lo que supuestamente contiene, todos estos ejercicios serán vanos. Y uno de los elementos para poder entender lo que nos dice un objeto es precisamente tener un cierto conocimiento del contexto en el que se incluye. Para poder entender un idioma extranjero, para poder leer una grafía que desconocemos, tenemos previamente que conocer precisamente la manera de escribir, las leyes gramaticales, el vocabulario. Es decir, es necesario para poder llegar a entender a alguien que nos escribe o nos habla en una lengua que desconocemos totalmente, es necesario por nuestra parte un esfuerzo de adquirir conocimientos que nos permitirán finalmente
aceptar y entender lo que otra persona nos está diciendo. Un ejercicio de interpretación es un ejercicio también que nos obliga, es un ejercicio de humildad, porque nos obliga a aceptar que no lo sabemos todos, pero que si nos esforzamos, quizás podemos adquirir suficientes conocimientos para que el mundo se nos haga más amable y que lentamente nos vaya revelando verdades o mentiras que nos pueden beneficiar o, por el contrario, hacer daño. Esto no significa que el arte siempre sea benéfico, pero al menos no es algo que deja indiferente, para bien o para mal. Bien, esto sería un poco, digamos, el marco, el guión, o digamos, el contenido del curso. 4 conceptos: la teoría, la creación, la relación con la creación y los beneficios de dicha relación. Simplemente 4 partes ilustradas con obras de culturas y épocas diversas. Vale. Y esto se completa precisamente con las prácticas. Como ya digamos, hemos ido poniendo, espero que se entendía, en la Atenea, hay 2 tipos de prácticas, las que realiza Tiziano, que ha propuesto un ejercicio precisamente de intentar comprender lo que nos ocurre, o de reconocer en el mundo algunos elementos significativos que afectan nuestra vida, para bien o para mal, esto por un lado, y por otro lado, las prácticas que haremos, iremos pasando por ambos grupos, será, si puede ser, es decir, prácticas presenciales consistentes en visitas a museos, en concreto en 2 o 3 museos. Existe un museo, y esto ya lo comentaremos la semana que viene, un museo que se llama el Museo de las Culturas del Mundo. Es un museo que se encuentra frente al Museo Picasso en la calle Moncada y que comprende obras u objetos de distintas culturas y épocas, salvo las culturas occidentales. Y esto evidentemente habrá que comentarlo. Y por tanto, lo que haremos es, digamos, entender qué significa, qué son esto, e ir contemplando o ir comentando alguna de estas obras, viendo qué es lo que nos pueden decir si es que somos capaces de entrar en contacto con ellas. Esto por un lado. Y esto dará lugar a 2 o 3 prácticas, porque es un museo relativamente grande. Y quizás como contraposición, las siguientes visitas serán unas visitas a las colecciones permanentes del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, también para observar una serie de objetos, en ocasiones enigmáticos, pero no necesariamente gratuitos, y que por tanto tienen algo que comunicarnos, si bien la relación en ocasiones es difícil. Y si hubiera tiempo, me gustaría ir a ver, que fuéramos todos a ver una sola obra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que son varias obras, porque en realidad es la misma, son toda una serie de frescos que representan un mismo motivo muy curioso, que son fundamentales para entender la importancia, el impacto y la razón de ser del arte, de la obra de arte, en todas las culturas. Por tanto, veríamos arte románico, arte de otras tradiciones, arte llamado tradicional o primitivo, con todas las comillas necesarias, y arte contemporáneo, de manera a tener un panorama suficientemente amplio, espero que no demasiado amplio para no perdernos, de lo que nosotros, seres humanos, hemos sido capaces de producir, o somos capaces de producir, y somos capaces de entender o de interpretar. Esto, por tanto, es lo que haremos. Como decía, como había intentado comentar, las clases, yo voy a intentar, tenemos una clase, si todo va bien, estamos vivos, tenemos la escuela ha previsto que la semana del 23 a 27 de noviembre
tengamos digamos una o unas clases presenciales. Esto, si no ocurre nada, se mantendrá. Intentaré hacer quizás alguna otra clase presencial si no ocurre nada. He pedido otro sitio, veremos si me lo conceden, que sería el Teatre Grec, que quizás estaría bien poder dar una clase allí. Haremos alguna clase online, por tanto clase en directo, y como os había comentado, el cuatrimestre pasado, Lucas Dutra, que se encuentra aquí, y fuimos grabando una serie de vídeos siguiendo los temas del curso, y estos vídeos evidentemente estarán a disposición y por tanto irán siguiendo el programa. Por tanto, vamos a operar con alguna clase presencial, las prácticas presenciales, alguna clase, digamos, en directo, virtuales, y estas clases grabadas. Desde luego, cualquier duda, pregunta que tengáis, cualquier duda que podamos tener, comunicarlo inmediatamente, por ejemplo, a través ya sea de Atenea, porque me llega directamente al correo, ya sea directamente al correo. Mi correo, ya os lo pondré en Atenea, me he olvidado de ponerlo, es nombre.apellido@upc.eu, y es el único correo que tengo. Y Tiziano Sus tiene 2 correos, pero este lo tiene constantemente activo. Por tanto, cualquier mensaje, cualquier aclaración o cualquier protesta o crítica que queráis hacer, primeramente siempre es útil saber un poco qué es lo que está ocurriendo tras la cuarta pared que existe aquí. Esto por un lado, y intentar replicar, aportar datos, etc. Cualquier persona que necesite o quiera comentar, quiera aclaraciones o mayores explicaciones, escribiendo, y incluso podemos, toda vez que la escuela estará abierta, podremos, digamos, dialogar, por ejemplo, en el espacio de la sección, por si alguien quiere tratar algún tema. Por tanto, en este caso, no habrá ningún problema, al menos por ahora. En cuanto al material, os comentaré bibliografía, libros que creo que pueden ser útiles para poder teorizar o entender la creación humana, esto por un lado, y por esta parte os iré enviando los materiales que pueda, a fin que podáis disponer de material complementario a las clases. Y también precisaros que, salvo estas primeras clases, aunque esta clase se estará grabando, y si se logra grabar bien, pues entonces estará disponible, tendréis siempre estos vídeos grabados que serán un el material docente del que dispondréis. Cualquier cosa que no se entienda o que no se esté de acuerdo, lo decís y intentamos debatirlo o solucionarlo. Pues en principio yo con esto era más o menos la presentación, que quería hacer, pero no sé si tenéis preguntas o dudas. Tampoco sé si se oye o no. He conseguido no quedarme sin voz. Pero si tenéis alguna aclaración, y si no, pues lo dejaríamos aquí. Esta es Irene hace algún año. Esto es Emma.